al sistema para la gestión de agencias de aduana de Ecuasil, ¿sí? Me gustaría hablarles un poquito de D-Trade. D-Trade es una empresa que está presente actualmente en Chile y Ecuador. Próximamente estaremos también con presencia en México y Panamá. Nuestro giro de negocio está orientado principalmente a otorgar sistemas para la gestión de empresas que se dedican al comercio exterior. ¿Ya? Nuestro producto estrella en Ecuador, el principal producto, es el EcuaCIGAT, que es un sistema que está orientado a la gestión de una agencia de aduana. ¿Ya? Aquí, como podemos ver, tenemos toda la cadena del proceso de importación. Ahí vemos nuestros otros sistemas, Importline, carpetas electrónicas, ¿sí? Edicargo. El CIGAT como tal se enfoca netamente en lo que es la gestión del agenciamiento de aduana. ¿Ok? En futuros webinars podremos ver también un poco más de otros sistemas. El día de hoy vamos a tratar puntos que tienen que ver con los tributos al comercio exterior. Vamos a hablar sobre el valor en aduana y bases imponibles que existen, ¿sí? Tipos de liberaciones importantísimos para poder hacer un cálculo de tributos efectivo. Vamos a hablar sobre cómo hacer una verificación de tributos dentro de EcuaCIGAT y en qué consiste. También vamos a mencionar cómo hacer una preliquidación desde nuestra plataforma y cómo hacer el envío al cliente de la misma. Insisto, si tienen alguna duda o consulta, pueden hacerla tranquilamente en la caja de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de su pantalla. Bueno, comencemos viendo cuáles son los tributos al comercio exterior que existen. Nosotros tenemos tres tipos, ¿sí? Tenemos derechos arancelarios, entre ellos tenemos ad valorem específico, y también tenemos mixtos. Existen también impuestos que son generados por leyes ordinarias, como el FODINFA y el IVA. Mientras tengan que ver con el ingreso de mercancías, van a considerarse dentro del listado de tributos al comercio exterior. Y también tenemos tasas, que estas son establecidas por resoluciones emitidas por el SENAC, ¿sí? Entonces tenemos derechos arancelarios, impuestos y tasas, ¿ya? Hay temas relacionados a los tributos, entre ellos tenemos el plazo de pago. Cuando se genera una declaración aduanera, se emite también un documento de liquidación. Esta liquidación contiene los tributos del comercio exterior, que son necesarios para poder hacer la internación de mercancías. Existen dos modalidades de pago. El pago normal, ¿sí? Que me da 2 días hábiles para poder realizar el pago posterior a la generación de la liquidación, y también el tipo de pago garantizado, al que pueden acogerse algunos importadores. Los importadores que tengan esta modalidad de pago pueden realizarlo el 5º día hábil del mes posterior al mes de la aceptación de la declaración aduanera. Es decir, si yo transmito una declaración aduanera hoy y es aceptada, tendría hasta el 5º día hábil de enero, que sería el 9 de enero, para poder gestionar el pago. ¿Sí? Existen asimismo exenciones al pago de los tributos. Entre ellos tenemos los efectos personales de viajeros, homenajes de casa, envíos de socorro, donaciones, las importaciones que realiza el Estado, ¿sí? También tenemos cuando hay una importación de féretros, y el tema de muestras sin valor comercial, también entraría en esta categoría. Hablemos un poco de la base imponible, ¿sí? La base imponible, bueno, desde noviembre, diciembre del año pasado existió un cambio en la forma de cálculo del valor en aduana, ¿sí? Desde esa fecha ya no se considera el flete dentro del valor en aduana, y es por eso que ahora existen dos bases imponibles, ¿ya? La base imponible A, que se utiliza para el cálculo de derechos arancelarios, al valor en este caso corresponde el valor en aduana. Y tenemos una base imponible B, que es para hacer el cálculo de los demás tributos e impuestos, ¿sí? Esta ya considera el valor del flete. Por eso tengo aquí que la base imponible B es el valor en aduana más el valor del flete. Esta base imponible aplica para tributos como FODINFA, ICE e IVA. Aquí tenemos un pantallazo de los tributos que se muestran en EcuaCIGAT. Del lado izquierdo podemos ver una columna con todos los tipos de tributo y su código, del 1 al 10. ¿Sí? Entre ellos tenemos ad valorem, tenemos antidumping, FODINFA, ICE específico, IVA, salvaguardias, impuesto redimible de las botellas plásticas, que es el de código 10. ¿Ya? Nosotros aquí vamos a ver 3 columnas. La columna de monto, ¿sí? Que es el valor calculado de los tributos. La liberación, en el caso de que estemos aplicando algún código liberatorio, alguna reducción arancelaria,
Vamos a ver aquí cuánto es el monto que se va a reducir para cada uno de los tributos. Y por último tenemos el monto pago, que es el valor que efectivamente se tiene que pagar en la liquidación de aduana. ¿Ok? Más adelante vamos a ver en Equasigad cómo llegar a esta sección. Les mencionaba que para las liberaciones, para aplicar alguna liberación o reducción de tributos, necesitan ustedes aplicar códigos liberatorios. Yo les tengo aquí dos clasificaciones. La primera de ellas es por el tipo de código. Se dividen en TPCI, TPNG y TPNE. El TPCI se utiliza para desgravaciones que tienen que ver con acuerdos comerciales internacionales. Por ejemplo, un acuerdo comercial con España, perdón, un acuerdo comercial con Colombia tiene su propio código. Un acuerdo comercial con Brasil tiene un código distinto. ¿Sí? Los TPNG tienen que ver con desgravaciones que están relacionadas a la finalidad de uso de la mercancía. Por ejemplo, aquí ingresa, aquí se considera un código que tiene que ver con las mercancías que van a ser utilizadas para fines agrícolas o mercancías que van a ser utilizadas para producir medicamentos. También existe un código distinto para mercancías que son importadas por el Estado. ¿Ya? Y por último el TPNE, que es un segundo slot o segundo casillero para un TPNG. ¿Ya? Luego tenemos otra clasificación que es por forma de afectación. ¿Sí? Esto de aquí no todos conocen esta clasificación de códigos liberatorios. Hay dos tipos, de rebaja y de reemplazo. ¿Ya? Cuando es una de tipo rebaja, se reduce la tasa asociada a los tributos. En cambio, cuando es de reemplazo, como dice el nombre, se reemplaza la tasa asociada a los tributos. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿sí? Asumiendo que mi subpartida paga 10% de ad valorem como tasa de tributo y la tasa de liberación es del 25%. Dependiendo de la forma de afectación va a ser distinto, ¿ya? Suponiendo que es una tasa de afectación de rebaja, yo tendría que rebajar un 25% de mi 10% inicial. Esto me da al final una tasa de pago del 7.5%. Por otro lado, si fuera de tipo reemplazo, ¿sí? Al tener yo una tasa de liberación del 25%, suplanto al 10% y termino pagando 25%. ¿Ya? Aquí vemos que al aplicar un código liberatorio, terminaría pagando un porcentaje más alto de tributo. ¿Ya? Es importante siempre revisar la liquidación de tributos, porque estos casos, aunque no son frecuentes, podrían ocurrir, que aplican un código liberatorio y terminan aumentando el monto pago del tributo. ¿Ya? Ahora sí pasemos sí, dígame, Alejandro. Eso que comentabas, eso significa que hay que revisar siempre cuál es el código que corresponde, puesto que si entiendo bien, podría haber un modelo que bajo un tipo de rebaja aplique entre un 0 y un 25, y yo voy y ocupo otro que solamente le hace un 10, por lo tanto estoy perdiendo toda la diferencia, en este caso un 10% que finalmente termina pagando de manera innecesaria. Equasigad genera una alerta de por sí antes de realizar la transmisión a aduana, pero bueno, el usuario podría cometer el error de no revisar y enviarle una preliquidación al importador que esté un poco inflada. ¿Ya? Y recién al momento de transmitir se van a dar cuenta que pueden haber reducido ese monto de tributo. Perfecto, muchas gracias. Pasemos a la revisión práctica dentro del Equasigad. Sí, yo aquí les tengo un trámite de demo, un orden de compra, 73 del año 2022. ¿Ya? ¿Puedes agrandar tu mouse, por favor? ¿Ahí lo ven? Sí, está chiquitito. ¿Lo puedes hacer? Permítanme agrandar el mouse. Vamos a ver. Tamaño inglés. ¿Ya? ¿Ahí? No, se ve igual. Creo que es la configuración de Zoom entonces. Ah, ya, ok. Dale nomás. Ya, entonces, prosigamos. Dentro de Equasigad existen algunas instancias donde se calculan los tributos, ¿sí? Mientras el usuario va avanzando con el proceso de llenado de datos, prorrateos, ¿sí? Va a encontrar algunas etapas donde puede generar el cálculo de tributos. La primera de ellas va a ser al momento de cargar la plantilla. En esta herramienta tienen aquí una línea que les dice calcular tributos con un checkbox. Si ustedes habilitan el checkbox, se van a calcular los tributos de manera automática cuando se procese la plantilla de Excel.
¿ya? Asimismo, cuando utilicen herramientas como la revalorización global que les permite hacer prorrateos, también va a encontrar ese cheque junto al botón de procesar. Otra herramienta para poder ejemplificar es la del ajuste masivo. Aquí también existe la opción de activar el cálculo de tributos, ¿sí? Tienen todas esas instancias para poder ejecutar el cálculo dentro del sistema, ¿ya? ¿Cómo pueden hacer la revisión de los valores calculados? Ustedes tienen aquí una sección de ítems donde pueden ustedes visualizar el detalle de cada uno de ellos. Voy a mostrarles el primer ítem para ver los datos que tenemos acá, ¿ya? Recuerden que el cálculo de tributos se realiza ítem por ítem. Es un error común, ¿sí? que tienen algunos usuarios, que es considerar el valor total para realizar el cálculo de tributos. Dicen, yo tengo un valor en aduana total de tanto, pero al hacer yo mi cálculo de tributos no me coinciden los valores con los que me da aduana. Esto es porque el cálculo se debe hacer ítem por ítem y al final sumar todos los advalores de cada ítem para llegar al valor en total, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, volviendo acá a la información del ítem, tenemos aquí detalles de la subpartida. Yo estoy trabajando con una subpartida 3303 que tiene estos tributos asociados. Aquí puedo ver las tasas de los tributos y estoy aplicando también una liberación de tipo TPCI, ¿sí? Puedo ver aquí que tiene una afectación del 100%, veo el código que es 0109, ¿ya? Si yo bajo un poquito, voy a poder ver el detalle de los tributos que me ha calculado Equasigas para este ítem. Tengo aquí que me ha calculado ad valorem, tengo mi monto, veo mi liberación y termino pagando $0 de ad valorem. Asimismo, veo que también estoy pagando ICE ad valorem, pago FODINFA e IVA, ¿sí? Voy a mostrarles estos mismos datos, pero en una tabla Excel que tengo en esta sección. ¿Ya? Estos son los mismos datos que vimos dentro del trámite, nos va a ayudar para poder mostrarles la forma de cálculo de cada uno de ellos. Los tributos que siempre van a encontrar en sus declaraciones de importación van a ser el ad valorem, FODINFA y el IVA, ¿ya? Esos de allí no pueden faltar, siempre los van a encontrar ahí. Y en este caso particular, también tenemos que la subpartida grava ICE ad valorem, ¿ya? Aquí vemos las tres columnas del monto, la liberación y el monto pago. Uno pensaría que se debe calcular primero el monto, luego la liberación y finalmente llegar al monto pago, pero no es así. ¿Ya? Lo correcto, y como lo hace Coapag y lo hace Equasigas, es calcular primero el monto, luego el monto pago y finalmente la liberación, que no es más que una resta entre el monto y el monto pago, ¿sí? Voy a mostrarles cómo realizar el cálculo de tres de estos tributos. Voy a comenzar con el ad valorem, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el cálculo manualmente. Yo sé que para mi ítem, mi valor en aduana es de 1.600. Yo puedo corroborar esto dentro del sistema, si en el detalle del ítem, puedo ver aquí mi valor en aduana, 1.600. ¿Ya? Como el ad valorem es un derecho arancelario, yo necesito calcular con la base imponible A. Esta base imponible A es igual a mi valor en aduana, que va a ser 1.600. ¿Ya? Luego tengo que ver cuál es la tasa del tributo ad valorem. ¿Dónde puedo revisar yo esto? Lo puedo ver dentro del sistema, ¿sí? Que es 20% ad valorem. 20% ad valorem. Otra sección del sistema donde puedo ver esta información es si yo accedo a Equasigas, en la parte superior tengo un vínculo al arancel, y aquí yo podría revisar toda esa data. Voy a buscar aquí en subpartida la que estoy utilizando, que es la 3303. Estoy utilizando yo el código suplementario 5. Vamos a darle clic en siguiente. ¿Sí? Y en la parte inferior, en la segunda pestaña, yo puedo encontrar aquí la información de tributos fijos de la mercancía. Al yo seleccionar, puedo ver aquí todos los registros que tienen que ver con los tributos de esa subpartida. Entonces, yo voy a ver aquí mi código de tributo, mi listado de tributos. Voy a ubicar aquí el ad valorem, ¿sí? Arancel ad valorem, voy a sombrear. Y a la derecha voy a encontrar mi valor de tributo, que es 20%. ¿Ya? Es lo mismo que tengo yo acá en mi tabla. 20%. Entonces, ahora tenemos que llegar al monto de pago. Perdón, al monto ad valorem. El monto ad valorem va a ser igual a la base imponible que multiplica la tasa ad valorem. Entonces, tomaría mis 1.600 y los multiplico por el 20%. ¿Ya? Me da un total de $320 como monto de ad valorem.
Luego vamos a calcular el monto pago de ese mismo ad valorem. Yo estoy utilizando un código liberatorio, que es el 0109. 0109. Este código es de tipo de afectación rebaja, ¿ya? Esto de aquí yo lo puedo corroborar, ¿sí? En la misma sección que vimos hace un ratito. Voy a cerrar esto y también tengo una tabla de consulta de porcentajes de liberación y preferencias. Aquí yo podría filtrar en mi cuadro de búsqueda por el código 0109. ¿Sí? Veo que el código de liberación 0109. Voy a mostrar más registros. Y del lado derecho, asimismo, voy a buscar mi ad valorem. Aquí tengo arancel ad valorem, y en esa misma línea veo que es una liberación de tipo rebaja, y el valor de afectación es del 100%. ¿Ya? Entonces registro eso en mi tabla. Tenemos ahí que la tasa de liberación es del 100%. Mi tasa de tributo, que revisen a su partida, era del 20% inicialmente, ¿verdad? Entonces tengo que calcular ahora la tasa de pago. Como es una rebaja, tendría que tomar solamente el 20%, perdón, tendría que tomar el 100% de mi 20% de la subpartida. ¿Sí? La fórmula es la siguiente: tasa de tributo que multiplica a 1 menos la tasa de liberación. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí tasa de tributo que es 20%, y esto multiplica a 1 menos mi tasa de liberación, que en este caso es 100%. ¿Ya? Al final mi tasa de pago va a ser del 0%. Luego tengo que calcular mi monto pago como tal, y para eso mi fórmula va a ser mi base imponible A, que es la que utilizo en el ad valorem, 1600, que multiplica a mi tasa de pago, que en este caso es 0%. ¿Sí? Mi monto de pago va a ser $0. Y por último tengo que calcular la liberación del ad valorem, que en este caso sería el monto, 320, menos el monto pago, $0. ¿Ya? Mi liberación va a ser de $320. Podemos corroborar eso en la tabla de tributos. ¿Sí? Tenemos $320 de monto, $0 de monto pago, ¿sí? Y finalmente $320, que es la liberación. ¿Ok? Pasemos a el siguiente tributo, que sería el FODINFA. Déjame mover esto acá. Ya. Ya, entonces vamos al FODINFA. Asimismo, te considero yo también mi valor en aduana, pero esta vez tengo que tomar en consideración también el flete, porque para el FODINFA voy a usar la base imponible B. Esta base imponible B va a ser mi valor en aduana más el flete. En este caso tengo una base imponible de $2.000. ¿Ya? La subpartida que estoy utilizando es la misma, 3303 con código suplementario 0005. Y mi tasa de tributo va a ser, para el caso del FODINFA, siempre 0.5%. ¿Ya? Entonces se mantiene la fórmula para cálculo del monto, base imponible por tasa de valor, en este caso me da $10. Luego vamos al cálculo del monto pago de FODINFA. ¿Sí? Yo estoy aplicando aquí una liberación de código 0109, que es una de rebaja, como ya vimos hace un ratito. ¿Ya? No todas las liberaciones afectan a todos los tributos. En este caso, si yo reviso la información de la liberación, puedo ver que para el caso del FODINFA, ¿sí? Tiene un 0% de afectación. Así que prácticamente va a dejar tal cual mi monto pago. ¿Ya? Al yo calcular el valor de la tasa de tributo, la dejaría en 0.5% igual. No se ve afectado. ¿Ya? Finalmente, para calcular la tasa de pago, como les decía, se mantiene en 0.5%. Luego, para calcular el monto pago, tengo que tomar mi base imponible, y esto de aquí multiplica a mi tasa de pago. ¿Ya? $10. Entonces tengo $10 en monto FODINFA, $10 en monto pago FODINFA y $0 en mi liberación del FODINFA. Lo puedo corroborar en la tabla. 10 monto pago y 0 liberación. Pasemos por último al IVA. Voy a mostrarles el cálculo del IVA. ¿Ya? El IVA tiene un cálculo un poco más complejo,
ya, porque es un tributo compuesto. Primero tenemos que calcular el monto del IVA, ya, hay que considerar la base imponible B, que sería de $2.000. La subpartida que estoy utilizando es la misma, y en este caso mi tasa de tributo es del IVA 12%. Entonces tengo que llegar a una base de IVA, ya no puedo calcular directamente el monto. La base de cálculo de mi IVA va a ser mi base imponible B más el resto de los tributos calculados. Entonces yo considero $2.000 de base imponible. A eso tengo que sumarle el monto calculado ad valorem, ¿sí? Le sumo el monto calculado del FODINFA y el monto calculado del ICE ad valorem. Esto me totaliza una base de $4.194. Finalmente, yo tengo que tomar mi base IVA y la multiplico por el 12%. Esto me da un monto de IVA de $503.28, ¿ya? Para el caso del monto pago IVA, ¿sí? El proceso es muy similar, con unas pequeñas diferencias, ¿ya? En este caso, la liberación que estoy aplicando 0,109 no me afecta al IVA, es por eso que la tasa del tributo se mantiene en un 12%. Pero la base de IVA sí va a ser distinta, ¿ya? En la base de IVA yo tengo que considerar ahora mi base imponible, que son $2.000, pero esta vez yo tengo que sumarle los montos pagos de los tributos, ya no los montos, ¿sí? En este caso le sumaría $0 de monto pago ad valorem, más $10 de FODINFA, más monto pago de ICE ad valorem. Yo tendría entonces una base IVA de 3.618. Finalmente yo tendría que multiplicar esta base IVA por mi tasa de pago, que es del 12%, y me da un monto pago de IVA de $434.16. ¿Ya? Esto de aquí va a generar una liberación, va a haber una diferencia entre el monto y el monto pago de $69.12. En este caso podemos ver que hay una liberación indirecta, porque mi código liberatorio no me afecta al IVA, pero veo un valor liberado debido a que estoy utilizando mi monto pago ad valorem, que ya está reducido, ¿sí? Se redujo de 320 a $0. Podemos corroborarlo en la tabla de tributos, y aquí vamos a ver el monto de $503.28, el monto pago de $434.16 y la liberación de $69.12. ¿Sí? Ahí lo tenemos. ¿Ok? Bueno, eso que les he explicado es la forma de cálculo manual de estos tributos, de los principales tributos que van a encontrar en todas las declaraciones. Los invito, sí, a ver nuestro canal de YouTube para que puedan observar webinars anteriores donde se detallan otros cálculos de tributos más específicos como franja de precios o cálculos de ICE, ¿sí? También tenemos bien detallado el proceso de la digitación de declaración de importación y declaración de exportación, ¿ya? Volviendo a Ecuasika, ¿sí? Una vez que Ecuasika realiza automáticamente el cálculo, existe una opción llamada verificar tributos. Esta la pueden encontrar en la barra de menús del trámite y al pulsarla se va a generar una pantalla como esta. ¿Qué es lo que ocurre en la verificación de tributos? Se envía un XML a Ecuapaz para que Ecuapaz valide con los cálculos que realiza si coincide con la información de Ecuasika. Aquí vamos a encontrar los tributos globales, vemos asimismo codificados los tributos, vemos las tres columnas, monto, liberación y monto pago, pero esta vez vemos que existe una comparación entre Ecuasika y SENAE, ¿sí? Podemos ver aquí para las tres columnas. ¿Ya? Si deseamos ver los tributos a nivel de ítem, ¿no? Tenemos que ir un poquito hacia abajo, pulsamos en todos los ítems y aquí vemos el detalle para cada uno de ellos, ¿sí? Cuánto se calculó para cada uno. ¿Ok? Van a existir ocasiones donde el cálculo de tributos no coincida, como esta nueva verificación que les voy a mostrar ahora. Esto puede darse por diferencias en los decimales, por cálculos de tributos como ICE de vehículos, franja de precios. Van a encontrar diferencias y se van a mostrar en rojo ciertos tributos. Cuando ocurra esto, Ecuasika les habilita en la parte inferior de esta ventana el botón de corregir valores. Al pulsar el botón, ¿sí? Se va a copiar la data que se obtiene del SENAE y se la pega sobre lo que está en Ecuasika para que ustedes se cercioren de que los tributos calculados son correctos. ¿Ya? Aquí me sale el mensaje de tributos igualados. Se acepta y ya me va a mostrar una verificación de tributos exitosa.
Nosotros recomendamos siempre hacer esta verificación de tributos antes de que envíen la preliquidación al cliente y antes de que hagan la transmisión al SENAE. De esta forma se aseguran siempre que tienen los tributos correctamente calculados. ¿Ya? Desde Quasigat pueden generar cierta documentación que les permite revisar los tributos. Desde el menú de impresión, ustedes tienen aquí la opción para exportar la liquidación. Esto va a emitir un PDF con el formato de SENAE, ¿sí? En este caso dice preliquidación porque todavía no se ha refrendado. Una vez que se refrende, se va a generar el número de liquidación y se va a llenar el campo correspondiente, ¿ya? Así mismo pueden generar una liquidación desde el menú impresión llamada liquidación parcial, que muestra el detalle pero a nivel de ítems. Aquí podemos ver desglosado para cada ítem cuánto es el cálculo de tributo. ¿Ya? Este documento es de suma importancia para aquellos importadores que revisan en detalle los tributos a pagar. Además de poder visualizar los tributos en estos PDFs del sistema, también es posible enviarlos al cliente a modo de preliquidación. Desde el menú resumen, ustedes van a encontrar una opción llamada enviar documentación al cliente, ¿sí? Desde aquí, ustedes pueden elegir qué archivos adjuntar. Voy a poner en este caso una DAI, la preliquidación parcial en Excel, perdón, en PDF que ya vimos, y también una preliquidación parcial en formato Excel, ¿ya? Se va a generar un asunto por defecto, como el que vemos acá, información de pedido tanto, trámite 338, y el nombre del importador, que yo podría ponerle, estimado cliente, envío información de preliquidación para su aprobación, ¿ya? Entonces, yo en la pestaña contactos puedo elegir también a quién va a ir dirigido este correo. Y solamente tengo que pulsar el botón azul de enviar para que se genere el correo electrónico. Ya, voy a mostrarles ahora cómo llega a la bandeja del cliente, del importador. Voy a ir a acá. Llega de esta forma, ¿sí? Vamos a encontrar aquí el asunto que se eligió en el correo. Va a llegar con el logo de la empresa, en este caso dice mensajería de trade. Va a encontrar el mensaje que se relaciona a la información del trámite. Indica el número de trámite, el número de pedido, el nombre del usuario responsable del trámite y los comentarios del oficial de cuentas. ¿Sí? Aquí está estimado cliente, mi información de preliquidación para su aprobación. Voy a ver también listados los documentos que he adjuntado, ¿ya? Y los veo en la parte inferior. Puedo ver la DAI, la liquidación parcial y también la liquidación parcial en Excel, que seleccioné entre los adjuntos. Si el importador lo desea, también tiene este vínculo que le permite acceder a una ventana llamada agencia en línea, ¿sí? Aquí va a poder revisar los datos principales del pedido, así como el desglose de tributos. Tiene una sección de carpeta electrónica que le permite descargar los documentos en PDF. Y desde aquí va a poder también aprobar o rechazar la preliquidación en este caso, ¿sí? Voy a simular aquí la aprobación del pedido, pulso el botón verde para aprobarlo. Y el cliente puede poner un mensaje, como por ejemplo, proceder con la transmisión. Y la prueba, ¿ya? Dentro de Quasigat, del usuario ejecutivo, él va a poder ver en la bitácora del trámite que ya se encuentra aprobado, ¿sí? Incluso se activó el indicador de aprobación de preliquidación. Y vemos aquí el comentario que se ha hecho. Proceder con la transmisión, ¿ya? De lado izquierdo vemos que está activado el evento de aprobación de preliquidación. De esta manera el ejecutivo ya tiene cómo saber que es hora de transmitir esta declaración al SENAE, ¿ya? Entonces aquí podría, una vez aprobada, pulsar el botón enviar ahora y se procede con el envío a SENAE. ¿Sí? Bueno, en este caso, como es un trámite de pruebas, no me permite, ¿ya? Pero ese es el proceso adecuado para generar la transmisión a SENAE. ¿Ok? Volvamos a las diapositivas para darles unos tips adicionales antes de finalizar. Bueno, antes de cerrar, esto ya lo vimos, sobre el cálculo de tributos hay algunos datos importantes que deben recordar siempre. ¿Sí? Los tributos se calculan ítem por ítem. Es un error común hacerlo con los valores totalizados.
todos los tributos se redondean a 2 decimales. Siempre tienen que redondear a 2 decimales. No siempre conviene aplicar códigos liberatorios, como les decía hace un momento. Es posible que al aplicar algún código incrementen los tributos a pagar. Siempre realizar una verificación de tributos antes de enviar una preliquidación o antes de transmitir. Esto para que se aseguren que los tributos que van a mostrar al cliente estén correctamente calculados. Aprovechar también la herramienta corregir valores. En caso de que haya alguna actualización de tasas o sea algún cálculo de tributo no soportado por Equasigat, tienen siempre la opción corregir valores para poder tomar esos datos de tributos, ¿sí? Y proceder con el trámite para que no se vayan a estancar con el proceso de importación. Y por último, recordarles que Equasigat es una herramienta que complementa las competencias profesionales, pero no las sustituye, ¿sí? Ya va a depender de cada usuario cómo sacarle el máximo provecho a Equasigat para poder hacer su gestión en el día a día. Y con eso les doy las gracias y pasemos a la ronda de preguntas. Gracias, Jordi. Me llama la atención, no es muy habitual que se genere ese descuadre de tributos de lo que calcula Equasigat con lo que calcula Equapaz. Tú nombraste algunos casos, algunas situaciones muy de borde. No son habituales, ¿no es cierto? No es habitual, pero en los casos donde puedo asegurar que sí lo tienen que hacer es cuando hay cálculos de ICE de vehículos o cálculos de franja de precio. En esos 2 escenarios siempre tienen que utilizar la opción de corregir valores. O sea, hay que revisar y si hubiese alguna diferencia se hace recalcular. Pero si ya aparecieran igualados, ya no habría ningún problema. Claro, ahí no habría ningún problema, pueden enviar preliquidaciones, pueden transmitir sin ninguna complicación. Perfecto. La parte donde se envía la preliquidación al cliente y este lo recibe, vimos estaba el correo electrónico y está el vínculo a la agencia en línea. ¿Necesita algún tipo de usuario y password el usuario, el cliente que recibe ese correo electrónico para poder ingresar a la sección de agencia en línea? En la modalidad de preliquidación no hace falta que tenga usuario y contraseña, él va a poder acceder directamente. Ya si desea ver información de todos los trámites, de ver un histórico, sacar reportes, ahí sí va a necesitar un usuario y contraseña. Perfecto. Pero cuando se te envía ese correo electrónico, por lo tanto, ¿podría esa persona revisar los adjuntos y los detalles de ese trámite? No así, no puede navegar por los otros. O sea, para eso tiene que utilizar su usuario y contraseña. Es correcto, vería solamente desde el correo la información de ese trámite en particular. Perfecto, Jordi. Cualquier otra pregunta que la gente quisiera hacer, que los participantes quisieran hacer, pueden hacerlo ahí en preguntas y respuestas. Si hay algún punto que quisieran alguna aclaración o alguna corrección, o que nos extendamos un poco más en la explicación que estaba haciendo Jordi, por favor nos comentan ahí por escrito. Jordi, hablando un poquito más del concepto de esto de los tributos, ¿siempre están actualizándose? ¿Tenemos que hacer algún trabajo extra en Editrade? ¿O esto es una cuestión automática que se da? ¿Qué pasa si hay alguna diferencia o observación en algún momento? Pensando en el trabajo día a día, como también cuando se tienen que hacer correctivas o sustitutivas. Ya. Bueno, en manera de lo posible tratamos nosotros de anticipar los cambios en el arancel, pero no todos los cambios son anunciados o son publicados. ¿Ya? Y nos damos cuenta ya en el día a día cuando algún usuario reporta que hay una diferencia en el cálculo de tributo. Precisamente para no detener la operación, ¿sí? Cuando detectan esta incidencia, existe el botón de corregir valores. De tal manera que está actualizada una tasa, simplemente corrigen valores y no esperan a que nosotros actualicemos el arancel. Sí, ya que este proceso puede demorar entre unos 15 minutos o hasta 1 hora, en el peor de los casos. Pero no es habitual, me imagino que eso No, no es habitual. Y cuando un cliente lo reportas, automáticamente se masifica a todos los demás. ¿Ya? Ah, perfecto. O sea, no hay que necesidad de descargar nada o esperar alguna actualización mayor. Eso queda inmediatamente en línea y en uso para todas las agencias de aduana que son clientes de Editrade. Correcto. Prácticamente el usuario que tiene mala suerte es el primero en utilizar esa subpartida después de que hubo alguna actualización. Esas actualizaciones, como dices, que se avisan a veces tarde, que aparecen las informaciones tal vez después de que ya entran en operación. Son situaciones que se dan dentro
del uso, así que no son muy habituales. Bueno, gracias Jordi por las observaciones, me parece que fue súper claro el paso a paso del cálculo, observar el tema de los tributos, hay que tener la observación y el cuidado de aplicar el que corresponde, el que genere mayor beneficio al cliente, así que muchísimas gracias a todos los participantes, a los asistentes que están acá, y ahí en la diapositiva que está mostrando Jordi nos muestra nuestro canal de YouTube, que este webinar se va a subir en un rato más, va a estar en nuestro canal, y también pueden revisar los otros, pueden ser muy útiles para aprender o conocer algunas funcionalidades particulares que tiene Quasigat o su uso general. También en el canal de YouTube van a poder ver otros videos que nosotros hemos ido subiendo, así que agradecemos su participación, suscríbanse, hay una campanita me parece para poder estar atentos cuando subamos nuevos videos, sean de webinar o de capacitaciones que nosotros podamos ir subiendo para que ustedes estén enterados y sean todos expertos en el uso de Quasigat. Así que muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias, Jordi. Estén bien, que tengan muy buena tarde. Hasta la próxima.